en realidad el título del mensaje es Otra vez. Lo que pasa es que quería añadirlo de Enciende el Fuego por una sencilla razón. Porque hace unos meses atrás os prediqué acerca de encender el fuego. Y os hablé de la necesidad de ser rápidos cuando uno va a cocinar. Yo no soy cocinero, no estoy en el ramo. Al contrario, yo soy más lento que un desfile de cojos en este sentido. Y bueno, la verdad es que mi mujer el otro día me decía, bueno, pues yo le decía, mira, pues ahora que tenemos ahí unos filetes de ternera y demás, pues puedo hacer unas papas fritas y esto, y yo las pelo ahí tranquilamente, pero si eso lo hace rápido. Y yo, se lo hace rápido tú. Yo no, yo tardo en pelar las papas, las patatas. Entonces, a mí me cuesta, pero hay gente que es rápida, ¿no? O sea, no sé si os acordáis que puse este ejemplo, que hay gente que es rápida cuando hay que hacer comida, y os contaba que mi madre es rápida, era muy rápida en eso, ¿no? Enseguida ella preparaba cualquier cosa para la gente y rápidamente la gente comía. Pero el repetir otra vez el título poniendo encima lo de Enciende el Fuego tiene que ver con que el pasaje que hoy vamos a ver podría parecer que es la repetición del otro pasaje que ya vimos. Estoy refiriéndome que hoy veremos el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces para 4,000, pero el otro era para 5,000. Y mucha gente dice, ¿es el mismo milagro? No, no es el mismo. Son dos momentos totalmente diferentes. Después lo veremos y por qué. Pero en aquella ocasión era algo así de, vamos a hacerlo todo muy rápido. Y los discípulos estaban desconcertados porque Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Jesús los estaba retando, pero ellos no entendieron. No sé si os acordáis de la predicación, ¿os acordáis más o menos? Si no, si la quieres recordar, en la página web están todas las predicaciones, las puedes volver a escuchar. Pero lo cierto es que los discípulos fueron retados por Jesús en aquel momento, y en esta ocasión también de alguna otra manera también fueron retados para que respondieran a lo que tenían delante de sus ojos. A veces cuando comenzamos una cosa, hacerla cuesta poco, pero cuando la volvemos a hacer, como ya tenemos la experiencia de haberlo hecho en la primera, pues tenemos los ingredientes o tenemos los accesorios o las herramientas de usar y sabemos qué es lo que queremos. Ayer nos pasó algo de esto en el local. Yo siempre he sido una persona que miro algo, veo cómo lo hace y intento repetirlo. No va a quedar igual, va a ser una chapuza. Pero yo intento repetirlo. La segunda vez quedará mejor. La tercera será mejor todavía. La cuarta, pues ya será una obra maestra. Pero ayer estaban poniendo el pladur en el local y Fermín dijo una frase que me vale para esto y me vale para otras muchas cosas. Bueno, la primera vez nos va a costar un poquito, la segunda vez la haremos más rápido. Más o menos fue algo así. Lo cierto es que no sabemos colocar el pladur. Tuvimos que ver un vídeo por YouTube, ¿no? Pues, de cómo se ponía el pladur. Fermín nos mira y dice, pero ¿no te das vergüenza? No. No, me daría vergüenza de hacerlo mal, pero no me da vergüenza de las instrucciones en YouTube. Lo miramos y lo hicimos. Aquello quedó de aquella manera. Bueno, lo que nosotros hicimos, no está Felipe, no lo veo. En lo que nosotros hicimos una puerta, no sé, por alguien que sabe hacer pladur, haría un edificio entero. Pero bueno, que nosotros hicimos una puerta. Oye, pues ya hemos avanzado. Nos quedan 2 puertas más y nos queda levantar una pared para un baño. Bueno, poco a poco. Lo cierto es que seguramente la próxima vez que lo hagamos la haremos un poquito más rápido, porque ya hemos visto la dinámica de cómo se hace. Hacer las cosas por primera vez siempre cuesta. Hacerlas, primero entenderlas y después hacerlas. Pero nadie nos ha enseñado. Y si aquellas cosas que te gustan, pues las haces más rápido o no. Al ver el cartel, yo siempre pongo el cartel, bueno, siempre ponemos como iglesia el cartel, pero yo en mis redes sociales también lo pongo para invitar a todo el mundo, ¿no? Por cierto, cuando te llega el cartel no es solamente para que sepas que tenemos reunión y de qué es el título del sermón o de la predicación. Cuando te llega el cartel es para que invites a otros. Cuando a ti te llega el cartel, cuando te llega la imagen del cartel, es para que tú la repartas o la compartas con mucha gente a tu alrededor, para que también puedan tener un encuentro con Cristo. Esa es la cuestión. Así que cuando te llegue el cartel, no solamente lo mires, ya sé que sabes qué hora nos reunimos, ya sé que sabes que tomamos café antes, ya sé que sabes dónde es el lugar, pero si no es por ti, porque tú ya lo sabes, es para que lo compartas con otros. Y al verlo en las redes sociales, un amigo mío que es pastor y es pentecostal, porque yo soy un hijo de Dios. Como denominación, puedo declararme como bautista. Me declaro bautista. Y mi enseñanza y mi doctrina es bautista. Pero ¿saben qué? Yo
miro la palabra y si la palabra se antepone a lo que dicen los bautistas, dejo de ser bautista para ponerme en la palabra. ¿Están conmigo en eso? Por otro lado, yo tengo amigos en todos lados, menos en el infierno, y yo no quiero ninguno. Entonces yo tengo amigos en todos lados y además en el mundo evangélico, porque, ¿saben? Yo creo firmemente en la iglesia como una sola iglesia. Aunque hay muchas iglesias locales que todos intentan cumplir la misión, nosotros intentamos cumplirla también. Pero este pastor amigo que es pentecostal vio el título de la predicación y dice, uy, estos bautistas que se me están volviendo pentecostales. No te confundas. Yo sé que el título puede dar a la confusión. Los pentecostales siempre ven el Espíritu Santo en todos lados, ¿no? Los bautistas, toda la palabra. Oye, qué bueno sería el equilibrio. Alguna vez cuando alguien no me conoce me dice, pero es cristiano, sí, pero ¿de qué denominación vive? Yo soy bautista. Y me dicen, pero ustedes no creen en el Espíritu Santo. No, nosotros creemos en Superman y en Batman. ¿Cómo no voy a creer en el Espíritu Santo? ¿Cómo no voy a creer que Dios dejó, o sea, que Jesús pidió al Padre que enviara al Consolador? ¿Cómo no voy a creer que el Espíritu Santo está desde antes de la fundación del mundo? Por favor. Cuando me hacen este tipo de comentarios, ya yo sé dónde está espiritualmente. O sea, la Biblia conoce lo mismo que conoce, ¿cómo se llama? Mateo conoce lo mismo que toda esta gente. Lo cierto es que este amigo, buen amigo por cierto, un hombre de Dios, dice, los bautistas con el Espíritu Santo, mira, ¿saben qué? El obrar del Espíritu Santo se da en los momentos más sencillos. ¿Quién diría que entre nosotros el Espíritu Santo no está obrando? Yo veo adolescentes acercarse al Señor, personas mayores acercarse al Señor, veo matrimonios que están buscando del Señor y que están siendo transformados, y eso es el obrar del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo significa quién es el que tiene más decibelios en la garganta, pues déjame decir, el Espíritu Santo no es sordo. El Espíritu Santo oye muy bien. Que cuando uno grita porque yo grito. Y me encanta dar voces en la alabanza, lo siento, pero a mí me encanta hacerlo. Pero soy yo, Soy yo, porque en el momento de la adoración me encanta darle una voz al Señor y decirle, tú eres santo, Dios. Pero ese soy yo. Soy yo el que quiere adorar al Señor y lo hace así. Eso es como es Samuel. Pero nada más. El caso es que no quiero hablar de eso, aunque sí tengo que decirte que necesitamos dejarnos obrar por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero en este pasaje de la multiplicación de los panes con los 4.000, quiero que veáis algo. Lo que veremos hoy es que Jesús puede repetir lo mismo tantas veces como quiera para mostrar su poder a tantos auditorios como tenga. Hizo el milagro con los 5.000, volvió a hacer otro milagro con los 4.000. ¿Eran los mismos? No. ¿Que alguno se hubiera colado y que hubiera comido 2 veces? Bueno, no digo que no. Pero que el auditorio no era el mismo, eso es seguro. ¿Y que Jesús hizo otra vez lo mismo? Claro que puede, porque para Él todo es posible. Él puede repetir los milagros tantas veces como quiera, es Dios. Y lo hará tantas veces como lo crea oportuno, porque su intención es que la gente al verlo, que la gente al ver ese milagro pueda por lo menos pensar, ¿qué es esto que ha sucedido delante de mis ojos? Esa es la cuestión. Vamos a leer el pasaje. Ven, Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así. Otra. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si les despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra, tomó los 7 panes y habiendo dado gracias los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirviesen. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos y después de bendecirlos, él mandó que también los sirviesen. Comieron, se saciaron
y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado. Y eran como 4,000. Él los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Este pasaje sigue un orden cronológico con todo lo que nosotros estamos viendo. Marcos intenta hacerlo lo más cronológico posible, conforme a lo que él recibió, de lo que vio, de lo que recibió de los discípulos, de lo que él mismo vivió. Y justo en este momento está relatando algo que sucede, como ya hemos visto la semana pasada, en Decápolis. Sucede en la ciudad de Decápolis, allí donde Jesús había pasado un tiempo con sus discípulos, donde aparentemente podía pasar desapercibido, porque la intención de Jesús era estar tiempo con sus discípulos. Entonces, en esta región hace un milagro que es sanar, ya lo recordáis la semana pasada, sanar a un hombre que tenía problemas de audición, era sordo, y tenía problemas con el habla. Así que Jesús lo sana, y entonces aquello trae asombro a la gente. Yo dije que ciertamente es posible que no hubiera habido una cercanía a Jesús, o un acercamiento a Jesús, porque la gente solo se quedó asombrada con el milagro y nada más. Pero lo cierto es que la voz se corre por todo aquel lugar, y entonces se aglomera la gente en torno a Jesús. Jesús vuelve a demostrar su poder, su autoridad a la gente, pero especialmente a sus discípulos. Es a quien está interesado que llegue lo que él puede hacer, para ver si ellos estaban listos para el examen final. ¿Habrían aprendido ellos quién era Jesús? ¿Habían ellos conocido quién era Jesús? ¿Realmente se identificaban con él? ¿Habrían aprendido la lección de la multiplicación con los 5,000? Como para que ahora pudieran asimilar esta multiplicación con 4,000. Ellos tenían una oportunidad de demostrar que habían aprendido, que conocían a Jesús. Y algunos comentaristas dicen que ellos fueron unos fracasados porque no supieron entender que Jesús podía volver a hacerlo. Pero otros comentaristas dicen que ellos entendieron plenamente que Jesús iba a volver a hacer algo similar a lo anterior. De hecho, Jesús en este segundo lugar, en este segundo milagro de multiplicación, no los desafía, más bien les dice, hacedlo. Les ordena, hacedlo. Lo que los discípulos hicieron en este milagro de los 4,000 comparado con el de los 5,000 fue dejarse llevar, como cuando ponen una barca en la corriente y la barca se deja llevar. ¿Por qué? Porque los discípulos ya lo habían experimentado y posiblemente, no hay nada que nos diga lo contrario, ni a favor ni en contra, posiblemente, y en mi imaginación, yo creo que ellos se dejaron llevar un poco. Si ya lo hiciste una vez, es probable que lo puedas volver a hacer. Y la pregunta aquí, hasta de duda podríamos decir, los discípulos juntos ahí, junto al maestro, viendo la situación y a ver si lo repite, a ver si lo hace otra vez, a ver si es capaz de ya hacerlo una vez, a ver si lo hace otra vez. Yo creo que ahí sí, otra vez aparece la falta de fe, la duda. Hay una canción, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa canción, Pablo? Que dice que la hemos cantado, yo creo que la hemos cantado aquí, cuando dice, lo harás otra vez. Esa, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Pero no era, esa es la canción, pero no sé si realmente los discípulos estaban en esa situación de decir, bueno, ya lo hice una vez, lo va a hacer otra vez. Les faltaba tal vez ese poquito de fe. De nuevo, otra vez, una multitud hambrienta, concentrada todas en torno a ¿quién? A la persona de Jesús. Jesús enamora. Jesús apasiona. Cuando estás con Jesús, estás tan metido con Él que puedes pasar tanto tiempo con Él que pasen las horas sin que te des cuenta. Cuando estás enamorado de Jesús, no quieres hacer otra cosa que estar con Él. Por tanto, la pregunta es, ¿estás enamorado de Jesús? Él demostró otra vez su compasión por la multitud. Lo dice el texto. Tuvo compasión a través de ellos. Versículos iniciales, por favor. Tuvo compasión de ellos. Y cuando lo vio, dice, vamos a darles de comer. Están a muchos kilómetros de su casa. Llevan 3 días conmigo. Y cuando dice, tengo compasión de la multitud, esa expresión es una expresión de emoción en Jesús. Es una expresión que muestra que Él tenía un corazón para la gente. Que desde lo más íntimo de su interior, Él mostraba que sería el Redentor, el Salvador de todos ellos.
Pero Jesús no solamente ve la compasión por las multitudes. ¿Saben qué ve Jesús también? Jesús ve la necesidad de actuar, porque detrás de la compasión o seguido de la compasión viene la acción. Porque si solamente miramos las circunstancias y vemos las cosas y las vemos y decimos, ay, qué compungido estoy, qué dolor en el corazón. ¿Saben? Esto es lo que ya nos hemos vuelto insensibles, porque la televisión nos ha hecho insensibles. Vemos las cosas a través de un cristal, en una caja antes llamada tonta, ahora no sé, ya ni tonta, ahora ya habéis visto que ahora ya los gatos no se pueden subir a la tele. ¿Sí? Porque ahora son planas. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Se ríe. Pero el caso es que vemos las cosas a través de la pantalla y ya, ay, pobrecito, ay, mira cómo lo que pasó, ay, qué escalofrío, ay, que eso no me pasa. O sea, Jesús vio con compasión, estaba allí, no había pantalla, tocaba con la gente y pasó a la acción, darles de comer. Fue a la acción. Jesús hacía algo como respuesta a una necesidad. Y cuando vemos una necesidad hay que actuar. Él dice, me han acompañado durante 3 días, no tienen que comer, muchos vienen de lejos, hay que enviarlos a su casa y van a ir desmayados. No, el entusiasmo de la gente, aquella gente por estar con Jesús, por oír a Jesús, por ver al Maestro, les hizo olvidarse que tenían que comer. Pero Jesús se dio cuenta de ese detalle, porque Dios siempre está pendiente de los detalles. A nosotros se nos pueden escapar muchas cosas, pero Dios siempre está pendiente de los detalles. Algunos aquí dicen que a mí no se me escapa nada. Se me escapan muchas cosas, pero es verdad, tengo ojos en el cuello, en el cogote, siempre estoy mirando para todos lados. Y siempre estoy pendiente de todas las cosas. Y estoy pendiente de cada palabra, de cada conversación, de cada cosa. Mi mujer dice que mi hija Saray heredó eso de mí. Algunos de mis hijos son así como yo también. Pero dice que mi hija Saray y yo debíamos haber sido detectives privados, porque vamos siempre dando todas las cosas, dando todos los lados. Pero los discípulos le dijeron, ¿de dónde sacamos pan en el desierto? Siguiente versículo. ¿De dónde sacamos pan del desierto? Y aunque la pregunta es la misma que cuando dio de comer a los 5,000, los discípulos manifestaron que no tenían los medios para dar de comer a tanta gente. Y de alguna manera le dijeron, resuélvelo tú. Jesús, resuélvelo tú. Es otra forma de decirle, si ya lo hiciste una vez, puedes volver a hacerlo. Pero Jesús esta vez no nos pone a prueba, como dije antes, sino que solamente preguntándole qué tenían en las manos. Cuando ellos le dijeron qué era lo que tenían, le dio órdenes concretas para que lo hicieran. Y yo me supongo que aquí los discípulos actuaron con un poquito más de más rapidez que lo hicieron en la primera ocasión. Los discípulos tenían en mente el milagro anterior, pero su incredulidad seguía con ellos. Jesús les preguntó otra vez, con paciencia, por la cantidad de cosas que tenían, panes, peces. Y otra vez Jesús los tomó, dio gracias, los partió, los entregó a los discípulos y con las órdenes expresas les dijo, repártanlo nuevamente. La provisión de Dios para sus necesidades era más que suficiente. Toda la multitud comió. Toda la gente comió. Muchos dicen, como dije antes, que los 2 milagros, el de los 5,000 en el capítulo 6, versículos del 30 al 43, y del 30 al 44, perdón, y este milagro de los 4,000 en este pasaje, que eran el mismo, pero hay evidencias de que no. Los evangelistas incluso se ponen de acuerdo en los detalles, sí, y es importante los detalles porque ellos recuerdan todo tal y como lo vivieron o tal y como se lo contaron y así mismo lo contaron. Lo primero de todo, la época era diferente. El momento de los 5,000 con el momento de los 4,000. Las circunstancias anteriores a cada momento fueron diferentes y las siguientes también. Pero voy a hacer una pequeña comparación de lo que fue en uno y que fue en otro. En la de los 5,000, eso, eran 5,000 y en la otra eran 4,000. En la de los 5,000 fue hecho el milagro en Galilea, que era territorio, era tierra de Israel, donde habitaba la nación de Israel. Pero en el de los 4,000 fue hecho en Decápolis, que como ya os expliqué, aunque pertenecía a Galilea,
su manera de vivir y su manera de entender la vida, de expresarla y de hacer las cosas, era como griegos. Por lo tanto, era como tierra extranjera, porque aquella gente no vivía la fe de Israel, sino vivían una fe en los muchos dioses que los griegos tenían. En el primer texto nos dice que fue un ayuno o que estuvieron con hambre durante un día, pero en este que estamos leyendo ahora nos dice que 3. En el primer texto nos dicen que eran 5 panes, en el siguiente, en este, nos dice que eran 7. En el primero nos dicen que eran 2 pescados, en el siguiente, en el que ahora estamos viendo, nos dice que eran unos pececillos, no dice la cantidad. En el primero, capítulo 6 de Marcos, en el primero dice que se recostaron sobre la hierba, y en este pasaje dice que se recostaron sobre la tierra. ¿Veis las diferencias? En el primero dice que recogieron 12 canastas, 12 cestas. En el segundo dice que 7. Con una seria diferencia, que la palabra que usa para canastas o cestas en el capítulo 6 es diferente a la del capítulo 8. Porque la del capítulo 6 es una palabra que es kófilos, que significa como zurrón o como bolsa de acompañamiento, que es donde se guardaban las cosas del día a día. Sin embargo, en el texto del capítulo 8 habla de esfiris, que habla de una cesta grande, que es la misma palabra que se usa cuando en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Hechos, dice que Pablo fue bajado en un esfiris, en una cesta, en una canasta, por la ventana, porque venían a apresarlo. ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Sí? En el primer texto del capítulo 6, cuando comieron, la exaltación de aquella gente querían coger a Jesús para hacerle rey. Pero en este texto no se menciona nada de eso. ¿Os dais cuenta de las diferencias? Y luego de que hizo el milagro, los dejó, se marchó con sus discípulos en la barca nuevamente a Galilea para seguir con su ministerio. Y se fue a la ciudad de Dalmanuta, que es una aldea cerca de Magdala, sobre la ribera occidental del lago. Y probablemente no muy lejos la una de la otra. Y allí Jesús seguiría haciendo su ministerio. Pero en este texto vemos 2 grandes cosas que están íntimamente relacionadas. Lo primero de todo es la compasión de Jesús. Una vez y otra vez nos encontramos con que Jesús se conmovía, se compadecía de la gente. Y Jesús nunca se olvidaba de los detalles. Jesús miró a la multitud que llevaban tanto tiempo con él, y él tenía que cumplir la misión con ellos, tuvo compasión de ellos. Y todo lo que él quería era darles a ellos lo que ellos necesitaban en ese momento. Él quería traerle a toda la humanidad el esplendor y la majestad de la verdad y el amor de Dios, que estaba por encima de cualquier detalle que pudiera parecer insignificante. Como viendo a su audiencia, no podía permitir dejarlos ir a casa, sino que los atendió. Jesús no es como nosotros, con la pantalla de la televisión. Él confrontó al alma perdida con el cuerpo cansado. Y su primera reacción, ¿cuál fue? Ayudar a aquella gente. Ayudar a aquella gente que estaba allí, en aquel lugar. Fue ayudarles. Pero desgraciadamente es cierto que la primera reacción de las personas no es ayudar. Es humano querer evitar las ocasiones en las que podemos ayudar en medio de los problemas, pero también es divino conmoverse con una compasión y altruismo que ayuda al necesitado. Así que cuando veamos una necesidad, atendámosla. Que hay que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Hay alguien que necesita que se le muestre cariño, amor y la compasión de Dios. La segunda cosa que vemos aquí, al hablar de la compasión, es el desafío de Jesús. Jesús vuelve a desafiar a sus discípulos. Lo vuelve a desafiar después de tener compasión de la multitud. Vamos a darles de comer. Y los discípulos reaccionaron inmediatamente, mostrando cuál era la dificultad de la situación. Pero Jesús era consciente de eso. Estamos en un desierto, Jesús. No hay ningún supermercado por aquí. Es domingo. Mira, ni siquiera hay
un chino, ni un pakistaní, no hay nada aquí donde comprar nada. O sea, no podemos hacer nada. No hay ninguna tienda de ningún tipo, no hay ningún ultramarino. En Canarias decimos las tiendas de aceite y vinagre. No hay nada. La pregunta que Jesús les hace dice, ¿de qué disponéis vosotros con lo que podamos ayudar? Ese era el desafío. Lo que Jesús estaba diciendo era, no tratéis de pasarle la responsabilidad de ayudar a otros. No digáis que en estas circunstancias os es imposible ayudar. Todo lo que tengáis, tomadlo y dadlo y veréis lo que sucede. Jesús no aceptaba que todas las circunstancias sean ideales antes de pensar en ayudar. Porque a veces decimos, pues yo para poder ayudar tengo que tenerlo todo listo, todo preparado, todo maquinado. No, simplemente usa lo que tienes. Cuando alguien me dice, Samuel, necesito tu ayuda, yo digo, si está en mi mano, pero lo que esté en mi mano lo cojo enseguida y lo ponemos a disposición, si está en mi mano. Y esa siempre es la respuesta. Pero cuando veamos a alguien en apuros, ayúdale con lo que tengas en ese momento. El ejemplo es claro, mira, no sé si para que todo el mundo lo entienda. Cuando las madres llaman a los chicos y los chicos dicen, un momento. Y cuando llegas a la cocina ves a la madre con todos los cacharros encima y así. ¡Hijo! Un momento. Necesito tu ayuda rápido. Espera que me estoy peinando. No es tu caso, Marc, tranquilo. Si hay alguien en apuros, socórrele. Deja lo que estés haciendo, no es tan importante. Seguro. Y es más, en este pasaje podemos ver que este incidente que tuvo lugar a la otra orilla del mar de Galilea, en Decápolis. ¿Y por qué se reunió allí tanta gente? ¿Cuál era la razón? Ya dije antes, ¿no? La curación del cerdo con impedimentos para hablar, pero ¿qué pasa allí durante 3 días? La gente querer estar con Jesús. Jesús algo hizo en Decápolis, ¿os acordáis? En una región llamada Gadara, lo recordé la semana pasada. Liberó a alguien que estaba poseído por un demonio. Por uno no, por una legión. Y él lo sanó en aquel lugar. Hizo aquello y todo el mundo lo vio. Y cuando, además de eso, que este hombre que había sido sanado, que había sido liberado, le dijo a Jesús, déjame seguirte, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No puedes venir. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y lo envió. Y él fue, y puede ser que se lo contara a tanta gente, que es posible que mucha de la gente que estaba allí reunida en aquel momento, era la gente que viniendo a escuchar a Jesús, era porque este que había sido poseso, viniera a escuchar a Jesús y a ver a Jesús al que había liberado. Porque todo el mundo sabía que había un endemoniado gadareno vagando por los sepulcros, por un cementerio, que se magullaba el cuerpo con golpes y que hacía cosas y que asustaban a los demás. La gente vino y escuchó. ¿No estaría toda aquella gente allí escuchando a Jesús por la actividad misionera de aquel hombre que había sido poseído? ¿No era posible que todo el mundo todavía hablara de que aquella posesión que lo había tomado a él se había ido a un hato de cerdos y que todos esos cerdos se habían caído por el mar y todo el mundo quería ver a aquel que había hecho ese milagro? No es posible que este se encargara de decir a todo el mundo lo que Jesús había hecho por él. Mira lo que ha hecho por mí. Oye, pero tú no eras el que estaba entre los sepulcros. Sí, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Porque Él me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho un hombre feliz. Ahora ya no tengo que estar vagando, ni escondiéndome, ni asustando a la gente. Ahora me acerco a ti para traerte el amor de Dios. Y posiblemente si el que había sido endemoniado, entonces escuchó que Jesús estaba por la región, dijo, sé dónde está Jesús, vengan y síguenme. Vengan para que vean ahora quién es Jesús, el que me sanó, el que me liberó. No vean, no escuchen solamente lo que yo les cuento, sino que también vean y véanlo. El testimonio de una persona puede alcanzar a muchos. Lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios hizo en ti, cuéntalo.
Juan Bunyan, el autor de El Peregrino, el libro del Peregrino, nos cuenta cómo él se convirtió. Y dice que fue por escuchar a 3 o 4 ancianitas que estaban hablando sentadas al sol acerca de un nacimiento, un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones. Estaban hablando de lo que Jesús había hecho por ellas, y entonces ellas lo hablaban y Juan Bunyan lo escuchaba. Y él decía: yo quiero ser de eso. Es curioso que la palabra también en este pasaje, para cesto, es diferente aquí que en el pasaje que os dije. Y que este incidente tuviera lugar en Decápolis nos muestra que es posible ver el milagro de los panes y de los peces, haciéndolo a los judíos, pero también haciéndolo a los gentiles. Es posible que cuando ponemos juntas todas estas historias, haya algo detrás de ellas que nos diga lo que Dios realmente quería. Y es que Dios quiere satisfacer tanto a los judíos como a los gentiles, y que Él realmente estaba mostrando la mano de Dios para satisfacer a cualquier persona, sea cual sea su origen. Por eso nosotros estamos aquí hoy, y por eso Dios sigue obrando en nosotros. Si conocemos a Jesús y lo que ha hecho, no podemos poner en duda que volverá a hacer lo que se proponga hacer para que muchos conozcan la salvación que Él ofrece a la humanidad. Va a repetir el mismo milagro tantas veces como sea necesario. Va a sanar a enfermos, va a liberar al endemoniado, va a hacer todo lo que sea necesario para que alguien se acerque a Él. Siempre, porque Jesús es así. Y no le importará hacerlo tantas veces como sea necesario. Lo que tienes en tus manos es suficiente para que Dios lo pueda usar en ayuda de alguien. Dicho de otra forma, lo que eres es suficiente para que Dios se glorifique. Muchas veces nosotros decimos las excusas que de lo que no tengo, de lo que no soy, de lo que no puedo hacer. Y mira, déjame decirte que eso no es compatible con Dios. Lo estás viendo en este pasaje. En este pasaje nuevamente vuelve a hacer el milagro de multiplicar sobre una pequeña cosa. Pero ¿cómo vamos a dudar del Dios que puede hacerlo todo desde la nada? ¿No lo crees que Dios lo puede hacer todo desde la nada? Déjame decirte que el mundo está sobre la nada y Dios lo hizo. Porque oye, tío, ¿yo qué quieres que te diga? Pero eso de que lo hizo, eso de que el mundo se creó del choque de dos, es más difícil creer eso que creer que Dios lo hizo. ¿Que no te crees que Dios hace todo desde la nada? Fíjate, esto me encanta porque es un ejemplo que mi esposa siempre pone, que ella sepa que yo me acuerdo de él. Dice: Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ninguna, que es 0. Y en las matemáticas, cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto es? Pues Él dice que sobre 0, que Él multiplica las fuerzas. Esto es una pasada. Dios es lo mejor que nos ha sucedido. Conocerle y seguirle es una pasada. Los resultados de lo que Dios puede hacer no se basan en nuestras capacidades humanas, sino en su poder para obrar. Déjate de excusas ya, tal y como eres. Dios te quiere usar. Con lo que tienes, Dios te quiere usar. Como iglesia debemos ser sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor y estar atentos a los detalles. Si ardemos en pasión por Dios, y somos llenos de su Espíritu Santo, estaremos dispuestos a ver lo que Él también ve. Lo que Él ve nos lo transmitirá a nosotros. ¿Y cómo nos lo transmitirá? Porque nosotros estamos en comunión con Él, porque escuchamos su voz. De ahí que, si no sabes, dentro de un par de semanas empezamos un seminario que se llama Escuchar a Dios. Yo siempre meto la publicidad en medio. Si somos llenos de su Santo Espíritu, estaremos pendientes de los detalles. Los hijos de Dios debemos mostrar amor y compasión por medio de acciones. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús veía la necesidad, tenía compasión y actuaba. Hagamos lo mismo que Jesús hizo.
Y ahora tengo una pregunta. ¿Será que un día contaremos lo que Jesús ha hecho? De tal manera que llenaremos el auditorio en base en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Tú crees que llenaremos este lugar nosotros contando lo que Dios ha hecho por nosotros? No entre todos, no. ¿Tú crees que tú vas a llenar este auditorio tú solo? La pregunta es para ti también, la pregunta es también para ti. ¿Tú crees que vas a llenar este auditorio tú solo contando lo que Dios ha hecho por ti? Cuenta allí fuera lo que Dios ha hecho por ti, las grandes cosas que ha hecho por ti. No hables de 3:16. No me interesa que conozcan el nombre de nuestra iglesia, no me interesa que conozcan al pastor. No me interesa. Tienen que conocer al que es el pastor de pastores, al rey de reyes, al señor de señores, a Jesús el Salvador, Dios, el rey, el que transforma vida, el que las cambia. Por eso estamos nosotros aquí. Llena el auditorio tú solo. Este tío llenó el desierto con 4,000. Y él no tenía ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni no sé qué, ni no sé cuánto, ni tenía radio, ni tenía televisión. Y llenó el desierto con 4,000. Si no te avergüenzas de Jesús, cuéntale a la gente lo que hizo por ti. Vete, anúncialo, dilo, proclámalo, vívelo. Es Jesús. Dios está dispuesto a repetir su poder tantas veces como sea necesario. Solo necesita que haya gente que lo quiera ver. Y ya yo sé que cuando tú testificas de tu fe, la gente que está ahí en la calle, a lo que tú le testificas, te dicen, no me interesa, no quiero saber nada, los cristianos esto, los cristianos lo otro. Pero déjame decirte que en el fondo de su corazón necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Si hay gente que quiere ver la gloria de Dios, Dios va a mostrarse nuevamente como el Dios que ama al mundo tanto que entrega a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tiene que volver a morir en la cruz? No. ¿Tiene que volver a...? No. ¿Tiene que volver a resucitar? No, ya murió, ya resucitó. Y una vez basta y es para siempre. Y manifestará su gloria nuevamente